Hola, muy buenos días. Estamos acá reunidos para hablar un poco sobre las teorías explicativas de la personalidad y cómo éstas se han venido desarrollando a través de la historia de la psicología. Entonces, entre estas teorías tenemos la psicodinámica, la teoría humanista, teoría de los rasgos, teoría cognitivo-social. Entonces, Fabio, explícanos un poco más acerca de la teoría de la psicodinámica. Bueno, la psicodinámica. Esta teoría, pues, que nace en el siglo XIX, como muchas de las teorías, es una teoría que genera algunos aspectos de incertidumbre porque se basa o sea, incertidumbres en cuanto a la persona, en cuanto a los pensamientos, porque se basa en el inconsciente. ¿Sí? Ese es como uno de los principales rasgos. Otro rasgo que tiene es, uno de los rasgos más importantes y más característicos de la psicodinámica es su desarrollo en las primeras etapas de la vida, o sea, en la infancia de la persona. Se basa sobre eso. También es una teoría que habla sobre el deseo, sobre el control del deseo, sobre cómo la persona necesita ser dependiente. Es una teoría que habla sobre el control sobre el deseo sexual, por ejemplo, cómo debe ser controlado. Y tenemos ya que hablamos sobre este tema, tenemos a su mayor representante que es Freud. Ya sabemos que Freud estructura la personalidad en el ello, en el yo y en el superyo. Entonces, basándonos en lo que son las credenciales de la psicodinámica, el ello viene siendo como el deseo. El deseo, pues, inicialmente lo nombraremos como el deseo sexual porque estamos parados desde la posición de Freud. Y ese deseo que nombra Freud en el ello es un deseo que tiene que ser cumplido o trata de ser cumplido o la personalidad inventa una estrategia para suplir ese deseo a través del yo y tiene un super yo que vendría siendo como un regulador. Él está regulando que estas dos interacciones se hagan pero moralmente correctas. Pero no es el único representante. También tenemos a Carl Jung, tenemos a Karen Horney, tenemos a Alfred Adler. Ellos discrepan, ¿sí? De pronto Carl Jung y Freud comentan, tienen similitudes en cuanto al ello. Una diferencia grande es, por ejemplo, el ello se ve como algo un poco incontrolable, ¿sí? Algo que tiene que ser controlado como una especie de olla a presión por parte de Freud, mientras que Jung dice no, es una fuerza que motiva, no tiene que ser algo tan, tan de presión, que genere tanta presión como lo haría. Entonces, digamos que esos es como los aspectos iniciales importantes de la psicodinámica, pues que difiere mucho, por ejemplo, difiere mucho a la teoría de rasgos, ¿no? Porque la teoría de rasgos pues estudia a la persona, trata de dar características a esto, tiene también sistemas de medición. Entonces, es una de las diferencias grandes. Fabio, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el motivo que lleva a hacer hincapié en las experiencias de la niñez en cuanto a tu teoría? Ok. Bueno, en ese tiempo ya todos sabemos pues, la importancia que estaba generando Freud en el medio, ¿sí? Eh, Freud era un médico y estaba generando mucho impacto con sus teorías. Entonces él con su teoría del desarrollo de la infancia, donde estaban también la parte eh, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa sexual. Entonces son etapas que se cumplen en la infancia, ¿no? Estamos hablando de los primeros 18 meses, se están cumpliendo la anal y eso. Entonces, y vuelve y se retoma, por ejemplo, la sexual después de los 13 cuando llega a la pubertad. Es por eso que toda la personalidad se está moldeando desde el punto de vista de la psicodinámica en la primera infancia. Más sin embargo, no quiere decir que todos los representantes estén de acuerdo en eso, ¿no? Por ejemplo, vemos a Alfred que Alfred Adler ve las motivaciones un poco más positivas y vemos a Karen Horney que dice, bueno, sí, la parte sexual es importante, pero no es lo único, también la seguridad. También vemos a Karen diciendo, como tú me preguntaste, que contrarresta eso de la etapa del desarrollo, o sea, la infancia, porque dice que también de pronto el medio moldea esta personalidad por mucho más tiempo, hasta la adultez.
Fabio, bueno, hablando un poco sobre los rasgos que tú acabas de mencionar, yo voy a hablar un poco sobre la teoría de los rasgos y su principal autor, pues que es Gordon Allport, en el cual él pues dice que esta teoría se centra más que todo en la identificación y mediación de las características individuales de la personalidad. Sí, o sea, él se centra entre las diferencias que tenemos entre individuo e individuo. Del Eh, individuo. o sea, todos los seres somos diferentes entre sí, ¿sí? Es lo que básicamente quiere decir esta teoría de los rasgos. Entonces, ellos proponen unas dimensiones que inicialmente pues son como 200, pero a través de la fundamentación de esta teoría pues las disminuyen a tan solo 5, entre 5 y 10 dimensiones, las cuales caracterizan pues un tipo de personalidad, como lo puede ser digamos una persona sociable o una persona que sea temperamental. Entonces se enfatiza más en categorizar esa personalidad, pero pues una de las falencias es que de esta teoría es que no mira más allá de la causa, ¿sí? O sea, que puede llevar a que la persona tenga X o Y conducta de acuerdo a la situación en la que esté. Ok, Esta teoría también dice pues que la personalidad se va forjando desde muy temprana edad, más que todo pues desde niños hasta los 30 años tiende a mantenerse ese tipo de personalidad, pero que llegada a la adultez, esta personalidad se puede variar de acuerdo a la conducta, a esas situaciones que se le vayan presentando pues en la vida a la persona o al individuo. listo. Ivonne, cuéntanos tú sobre las otras teorías. Bueno, les voy a contar un poco sobre la teoría humanista. Esta teoría es basada por Carl Rogers, donde él propone el desarrollo de la personalidad como un producto de las elecciones de la persona, del individuo. Esto se basa en el libre albedrío y en la visión subjetiva que tiene esta misma persona sobre el mundo. Entonces, esta se basa en las patologías del individuo, se concentra en el estudio de una supuesta necesidad humana para alcanzar metas con significado. Entonces, basado en esto, de los psicólogos humanistas, existen 4 dimensiones de la personalidad, donde está el sentido del humor unánime, la realidad y el problema centrado, la conciencia y la aceptación. Esto básicamente pues como teoría humanista. Sobre teoría cognitiva, esta es de Albert Bandura. Él desarrolla la teoría de la personalidad basada en las creencias o en las expectativas que tiene una persona sobre el mundo que lo rodea. Entonces, como estas creencias se llaman cogniciones, por eso es el nombre de la teoría cognitiva. Esta teoría plantea que los procesos cognitivos presentan un papel fundamental en la personalidad. Entonces, por lo tanto, los pensamientos, la memoria, las emociones y los juicios de valor influyen en el comportamiento de las personas. Exacto. Yo veo que esta teoría es muy humanista. Ahí podemos encontrar una de las grandes diferencias con la psicodinámica y es las motivaciones, ¿no? No podemos centrar la psicodinámica totalmente en motivaciones de deseo, porque pues de todas formas, por ejemplo, como Horney lo decía, aparte de los deseos y el impulso sexual, cosa que ella discrepaba mucho con Freud, también hay motivaciones positivas y motivaciones de autorrealización, ¿no? Que puede tener una corriente más humanista y en eso sería algo de similitud con tu teoría. No Claro. sé qué dudas. No, Eh, como cognitivamente yo iba a decir que, bueno, la cognitiva promueve el aprendizaje significativo y que diseña que el aprendizaje se promueva en el desarrollo de las habilidades intelectuales. Y en cuanto a lo humanista, ella fomenta es el espíritu cooperativo. El aprendizaje también lo fomenta y la creatividad. Chicos, viendo pues sí, obviamente, escuchando más a profundidad como el desarrollo de todas estas teorías.
¿Creen ustedes que la parte social también influye en que la persona forme esa personalidad? Porque vemos como desde el psicoanálisis ese super yo también es importante para la definición de esa personalidad, porque pues es como el yo ideal, como la parte moral, como lo que nos dice que es bueno y que no está bien. Exacto, desde la psicodinámica, desde el representante, como, o sea, desde Freud, mejor dicho. Si fuese Freud, Freud está diciendo es que el super yo sí efectivamente es un regulador, es un árbitro de los deseos que está tratando de cumplir el yo, que le está mandando el ello. Eso está diciendo Freud y lo está hablando a un nivel moral, pero quien realmente dice que es algo moral, que está establecido de pronto, influenciado por la sociedad, es Alfred. Porque Alfred Adler sí comenta motivaciones más de autorización, más positivas. Entonces, a diferencia de Freud, por ejemplo, él dice que el ello es una energía. Entonces, sí, la respuesta sería, en este caso sí, sería influenciado por la sociedad, pero desde el punto de vista de Alfred. No, y básicamente las teorías todas influyen en la sociedad y nos influyen como personas, desde el ambiente sociocultural, el ambiente personal, el entorno, entonces todo influye al desarrollo de las teorías, de estas teorías. Y Claro. no quiere decir también que una sola persona pues maneje un solo rasgo, puede manejar los mismos cuatro. Exacto, exacto. Y precisamente también, ya que tocaste este tema, hay que aclarar que las teorías entre sí no son excluyentes, son más bien un complemento. Algunas le dan bases a otras, o sea, todas se fueron forjando a través de una evolución. Por ejemplo, con la teoría de rasgos, pues uno de sus representantes, que es Alport, él es contemporáneo con Freud, ¿sí? Y de por sí tuvieron un encuentro en un viaje de negocio de Alport, y en ese encuentro él se da cuenta que la posición de Freud es muy general de la persona y todo, y no está tratando de sacarle los rasgos, y ahí fue donde básicamente empezó a crecer su teoría de rasgos, a raíz de ese encuentro en el consultorio de Freud. Y básicamente las teorías lo que quieren es eso, que explicar las variaciones del comportamiento entre individuos. Sí, y por lo menos me parece pues lo bonito y aplicable hoy en día de estas teorías y lo que nos ayuda en psicología es a aplicar varios de estos tests, por lo menos en la de rasgos, para poder identificar factores que predicen de manera confiable, pues cómo esta persona va a tener un desempeño de acuerdo al área en donde vaya a aplicar. O inclusive académicamente vemos también cómo se pueden aplicar estos test académicamente los alumnos de bachillerato para poder así definir más allá en qué áreas serían ellos buenos para realizar sus estudios o desempeñar también la vida. Listo, Y cuál perfecto. sería una parte más humanista, ¿no? De cómo se desarrolla esa persona a nivel personal. Listo muchachos. Entonces, gracias por esta reunión